El Gobierno del Estado de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato y la Fundación Cervantina de México, AC, a través del Museo Iconográfico del Quijote, celebran el 29º Coloquio Cervantino Internacional, denominado Los Relatos del Encuentro, México, siglo XVI. Al espíritu cervantino de la ciudad de Guanajuato lo ha alimentado de manera sustancial los coloquios. Todo comenzó hace más de 65 años, cuando en las calles y plazuelas de Guanajuato se realizaban las representaciones de los entremeses cervantinos, iniciados gracias a la creatividad de don Enrique Roelas y que han continuado hasta el día de hoy. A estas representaciones se sumaron hace 46 años el Festival Internacional Cervantino y el Museo Iconográfico del Quijote. Este último, creado y donado por don Eulalio Ferrer Rodríguez hace más de 30 años. Museo, único en el mundo, con una colección de más de 800 piezas artísticas en su haber, y en un continuo incremento en los últimos años, que ha permitido ampliar su presencia con exposiciones en ciudades como León, Irapuato, Querétaro y Ciudad de México. El museo tiene un origen común con la Biblioteca Cervantina Eulalio Ferrer, ubicada en la calle de Manuel Doblado, número 2, en el centro histórico. La Biblioteca Cervantina es considerada la más importante de América. Cuenta con más de 250 ediciones del Quijote, entre ediciones especiales, lujosas y raras. Traducciones a distintas lenguas, así como una vasta obra crítica. Posee la colección más importante de traducciones del Quijote de todo el continente americano, más de 50, entre las que destacan las ediciones en hindi, turco, quechua, euskera, lituano, noruego, checo y mandarín, entre otras, de modo que suman más de 2,000 volúmenes. Así, el museo, el Coloquio Cervantino Internacional y la biblioteca han venido a fortalecer orgullosamente a la ciudad de Guanajuato, como la capital cervantina de América, nominada por la UNESCO en noviembre de 2005. A lo largo de 29 años, el coloquio ha convocado a los más importantes estudiosos de la obra cervantina y del siglo de oro español. Gracias a la colaboración del investigador Florencio Sevilla Arroyo, durante varios años, los coloquios dieron magníficos frutos durante varias ediciones. Retratar al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Cervantes novelista, antes y después del Quijote. Cervantes dramaturgo. Y el Quijote de 1615. Más tarde, el escritor y cervantista Ignacio Padilla convocó al coloquio Trascendencia de Cervantes en las Artes, dentro del marco del Festival Internacional Cervantino, conmemorando los 400 años de la muerte del Príncipe de los Ingenios, de tal modo que cada coloquio se regenera demostrando un impulso irrefrenable. Este año, el tema del 29º Coloquio Cervantino Internacional es Los Relatos del Encuentro, México, siglo XVI. En continuidad a los dos coloquios anteriores, Antecedentes cortesianos en Cervantes, en 2017, y que abordó la figura de Cortés como autor de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España y la literatura del siglo XVI, tanto española como americana, y la literatura mexicana en la época de Cervantes, en 2018. De este modo, y gracias a la coordinación y los esfuerzos del Dr. Christian Duverger y la dirección del Museo Iconográfico del Quijote, amparados por la Fundación Cervantina de México, este coloquio abarcará la literatura y documentos surgidos a partir del extraordinario encuentro entre dos mundos, en el memorable año de 1519. Para ello, se ha convocado a connotados especialistas en los estudios históricos, literarios y antropológicos, nacionales e internacionales, que ofrecerán una serie de conferencias magistrales. En el marco de este coloquio,
El museo exhibe la exposición temporal La caída de Tenochtitlán, de José Luis Pescador, originales de la novela gráfica homónima. Asimismo, cronología de una colección, exposición documental de la vida de Eulalio Ferrer y la colección del MIC, en conmemoración del 10º aniversario de su muerte. Además de las conferencias magistrales, acompaña a este coloquio un programa cultural y artístico, las Jornadas Artísticas Cervantinas, que en su 8ª edición ofrece teatro y música. Los ya clásicos entremeses cervantinos en la Plazuela de San Roque y un concierto de clausura con la Orquesta Juvenil Silvestre Revueltas del Conservatorio de Música y Artes de Celaya, con el maestro Juan Trigos como director huésped y Daniela de Angiulo como solista, con un programa diseñado ex profeso en ocasión del primer encuentro entre dos mundos milenarios y el nacimiento de un mundo nuevo. Sean ustedes bienvenidos. Han venido en grupo, han venido en filas prietas, han venido levantando el polvo. Sus lanzas de metal, sus lanzas de murciélago parecían lanzarrayos, y sus espadas de metal ondeaban como el agua. Parecían resonar con sus jubones de metal. Vienen por completo hechos de metal. Vienen lanzando rayos. Están aquí lanzando grandes terrores, han venido sembrando un gran espanto. Y sus perros vienen guiándolos. Vienen por delante de ellos, vienen manteniendo la delantera. Vienen apostándose por delante, vienen resoplando. La baba les cae en gotas pequeñas. Inmediatamente sus cabellos se ponen en inmediato orden cada uno. Se alinean como surcos, se ponen en filas, se ponen en hileras. Y avanzan 4 caballos. Vienen los primeros, vienen en primera línea respecto a los demás. Se vuelven sin cesar, se vuelven continuamente. Vienen a ponerse ante los ojos de las personas. Vienen mirando a todas partes. Vienen espiando todas partes. Por todas partes se meten a mirar entre las casas. Vienen examinándolo todo, vienen mirando a lo alto de las azoteas. Los caballos relinchan fuertemente, sudan mucho. Es como si brotara agua de ellos. Y su espuma cae a goterones en el suelo, como si fuera jabón. Y cuando avanzan, crujen fuertemente, chasquean, martillean, como si arrojaran piedras. Súbitamente, la tierra se agujerea, se excava allí donde alzan las patas. Canto épico náhuatl. Buenos días a todos. El Gobierno del Estado de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato, la Fundación Cervantina de México, AC, y el Centro de Estudios Cervantinos, a través del Museo Iconográfico del Quijote, les da la más cordial bienvenida al 29º Coloquio Cervantino Internacional. Los relatos del encuentro México siglo XVI y las 8ª Jornadas Artísticas Cervantinas. Para llevar a cabo la ceremonia de inauguración, quiero pedir a los miembros del Presidium que nos acompañen al escenario, por favor. Bueno, me dispongo a presentar a los miembros del Presidium.
Está con nosotros Adriana Camarena de Obeso, directora del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, en representación de Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador constitucional del estado de Guanajuato. Un aplauso de bienvenida. Asimismo, el profesor Jesús Antonio Borja Pérez, director general de Cultura Municipal, en representación de Alejandro Navarro, presidente municipal de Guanajuato. Ana Sara Ferrer Borges, presidenta de la Fundación Cervantina de México, AC. Onofre Sánchez Menchero, director general del Museo Iconográfico del Quijote y del Coloquio Cervantino Internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos también la presencia de los ponentes, invitados especiales a este coloquio, estudiantes, profesores, público en general, miembros de la prensa que nos acompañan, amigos todos. Bueno, pues para iniciar, quiero ceder la palabra para que escuchemos el mensaje del licenciado Onofre Sánchez Menchero, director general del Museo Iconográfico del Quijote y del Coloquio Cervantino Internacional. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Amigos del Presidium, muchas gracias por estar con nosotros y daremos inicio con este evento al 29º Coloquio Cervantino Internacional, que ya tiene, pues, como verán, ya una trayectoria de 29 años y esperamos estar con el broche de oro el año que entra, con los 30 años del coloquio, y estamos empezando a cavilar un poco la temática. Nos hemos puesto por objetivo en estos 3 últimos años del Coloquio Cervantino Internacional, y previendo la conmemoración este 2019 de los 500 años del arribo de los españoles a nuestro país, Mesoamérica, y con la colaboración destacada del doctor Christian Duverger, lograr llegar a este año con material suficiente de grandes estudiosos de México y el mundo, de lo que ocurría con los relatos, la literatura, aquí en Mesoamérica, México, en el siglo XVI, para adentrarnos más a nuestra historia y al mismo tiempo anteceder esta literatura al escritor canon de nuestra institución, Miguel de Cervantes Saavedra. Le llamamos encuentro en lugar de conquista porque a 500 años la asimilación, para el bien que dejan la historia y el tiempo de los acontecimientos del pasado, sobreviven sus beneficios, sobrevive el legado del encuentro de 2 grandes civilizaciones, su mestizaje, la mixtión de 2 grandes culturas que son hoy el resultado de este gran país milenario. Sumar, no restar, asumir críticamente la leyenda negra, pero también la blanca, y desde luego el abanico de grises que entre los extremos se despliegan. Es evidente que la enemistad y el avasallamiento de los mexicas sobre los otros pueblos mesoamericanos son los que permitieron la caída de Tenochtitlan. 500 españoles, más miles de tlaxcaltecas, texcocanos, etcétera, urgidos por liberarse de la hegemonía y el sojuzgamiento azteca, prefieren negociar con Cortés y salvarse de ese sometimiento por décadas sufrido. Luego de la independencia y la Revolución mexicanas, sobre todo en el siglo pasado, se intensificaron en el pensamiento y el arte mexicanos las interpretaciones proindigenistas, prehispanistas, negado el mestizaje con Occidente, un hecho por reivindicar lo nacional, lo mexicano, desde las culturas aborígenes,
llevando los resultados de esta historia a su interpretación en Los chingados de Octavio Paz, Los vencidos de León Portilla y hasta desde otro nivel de perspectiva, Los agachados de Ríos. Tal vez, y como lo señala Jordi Soler, Christian Duvivier tiene la ventaja sobre el tema de no ser ni español ni mexicano. Su visión está más libre de ataduras, cuenta con una mayor objetividad de quién fue Cortés, ese hombre pre-renacentista, con una visión que desde un primer momento colocaba a México por su riqueza natural y su desarrollada cultura a emanciparse con autonomía del Imperio Español. Y no solo eso, Duverger admira a Cortés, pero ama profundamente a México. Tiene las dos nacionalidades, francés, mexicano. Ha dedicado más de 40 años al estudio de las culturas mesoamericanas. Se ha convertido en un catalizador, con los ojos en el presente y el futuro mexicanos, restituyendo la caída por la grandeza de una cultura milenaria de las más vastas e interesantes del planeta. Desde esta perspectiva, pero muchas más que en este coloquio se abordarán, nos acompañan 12 grandes y reconocidos escritores y estudiosos de esos años mexicanos, quienes se encuentran aquí y a quienes les agradecemos su aceptación y confianza para acompañarnos con sus ponencias para este 29º Coloquio Cervantino Internacional. Asimismo, y como ya es característico de esos últimos coloquios, tendremos como complemento las 7ª Jornadas Artísticas Cervantinas, con la representación el día de mañana de los ya tradicionales entremeses cervantinos, escenificados en la plazuela de San Roque, así como el viernes en este Teatro Juárez, el concierto de clausura bajo la batuta de nuestro querido amigo, el maestro Juan Trigos, con piezas de Silvestre Revueltas, la Sinfonía India de Carlos Chávez y la Sinfonía Cantos de Nezahualcóyotl, de la autoría del mismo Juan Trigos. También los invitamos a recorrer el Museo Iconográfico del Quijote. Habrá visitas guiadas estos días a las 9 de la mañana, así como una exposición especial de la vida y trayectoria de Eulalio Ferrer Rodríguez, a 10 años de su partida de este mundo, y quien fue el creador y fundador de este coloquio del museo y de la Biblioteca Cervantina. Biblioteca que también les invitamos a conocerla. Reconocemos, sentida y ampliamente, el apoyo invaluable del Gobierno del Estado de Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato y de la Fundación Cervantina de México, y en particular a su presidenta, la maestra Nazara Ferrer Borges. A la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Nacional de Antropología e Historia por la significativa presencia en estos últimos coloquios de sus destacados catedráticos e investigadores. Agradezco, desde luego, y sin dejar de valorar, el arduo y cotidiano trabajo de todos los colaboradores del Museo y del Centro de Estudios Cervantinos. Sin ustedes, lo saben, este coloquio y los múltiples eventos cotidianos que se realizan serían imposibles. Muchas gracias, que disfruten el coloquio. A continuación, escuchemos las palabras de la maestra Ana Sara Ferrer Borges, presidenta de la Fundación Cervantina de México, AC. Amigas y amigos de la cultura, destacadas autoridades del Gobierno, representantes del Museo Iconográfico El Quijote y del Centro de Estudios Cervantinos, organizadores del coloquio, bienvenidos todos. Casi 30 emisiones de coloquios cervantinos, más de 3 décadas trabajando para difundir, ampliar, interpretar, profundizar
en la obra maestra de la lengua española, que también se extiende a cómo ella se inyecta en la sangre mexicana. Esta vez con el tema Los relatos del encuentro México siglo XVI, con la presencia de connotados teóricos e investigadores dirigidos por el doctor Christian Duverger. No podemos olvidar y agradecer a un hombre que donó la mitad de su patrimonio al pueblo de Guanajuato, a nosotros los mexicanos, agradeciendo la mano que nuestro país les tendió a los españoles derrotados en la guerra civil. En esa guerra perdieron todos y cada uno de los habitantes de España, pues salpicó a todas las familias con sangre. Ganamos, sin embargo, los que recibimos a los hermanos fracturados que más pensaban. En una dictadura, los que piensan mucho estorban. Ganó Guanajuato, pues aquí se hizo museo, se hizo coloquio, el agradecimiento de mi padre a este país. El entusiasmo del equipo del Centro de Estudios Cervantinos y del Museo Iconográfico El Quijote para organizar estos actos debe ser reconocido por la calidad de los ponentes y por los eventos artísticos que los rodean. Gracias. Ahora invitamos al profesor Jesús Antonio Borja Pérez a darnos un mensaje en representación del presidente municipal de Guanajuato. Muchas gracias. Nunca, con mi presencia aquí, nunca mejor aplicadas aquellas palabras del licenciado Gomecillos en el retablo de las maravillas. ¿Y si viniera yo a ser un bastardo entre tanto legítimo? Es recordar muchas cosas cuando me concedieron el honor de acompañarles el día de hoy. Recordar un momento en el que por no sé qué causas, porque don Eulalio nunca se quedaba solo en Guanajuato, en ningún sitio. Algo sucedió que nos quedamos solos en la plaza de San Roque. Y estando ahí le pregunté a don Eulalio, ¿hay algo que usted haya deseado en su vida y que no lo pudo haber hecho? Y me dijo, sí, siempre quise ser alcalde de mi pueblo. Es algo que siempre deseo. Y recordar a don Eulalio y estar aquí con todos ustedes, pues es recordar evidentemente la importancia de la obra cervantina para Guanajuato. Recordar que todo empieza en un lugar solitario cuyo nombre no viene al caso, en el que hubo un hombre que se pasó la vida eludiendo a la mujer concreta. Prefirió el goce manual de la lectura y se congratulaba eficazmente cada vez que un caballero andante embestía a fondo uno de esos vagos fantasmas femeninos hechos de virtudes y faldas superpuestas que aguardan al héroe después de 400 páginas de hazañas, embustes y despropósitos. En el umbral de la vejez, una mujer de carne y hueso puso sitio al anacoreta en su cueva. Con cualquier pretexto entraba al aposento y lo invadía con un fuerte aroma de sudor y de lana, de joven mujer campesina recalentada por el sol. El caballero perdió la cabeza, pero lejos de atrapar a la que tenía enfrente, se echó en pos a través de páginas y páginas de un pomposo engendro de fantasías. Caminó muchas leguas, alanceó corderos y molinos, desbarbó unas cuantas encinas y dio 3 o 4 zapatetas en el aire. Al volver de la búsqueda infructuosa, la muerte le aguardaba en la puerta de su casa. Solo tuvo tiempo para dictar un testamento cavernoso desde el fondo de su alma reseca. Pero un rostro polvoriento de pastora se lavó con lágrimas verdaderas y tuvo un destello inútil ante la tumba del caballero demente. En esta ciudad tan excepcional, no solo es recordar la obra cervantina, sino también agradecer a todos los iniciadores del Teatro Universitario de la Universidad de Guanajuato, que son quienes vienen a sembrar el amor por Cervantes y su obra en esta tierra. Cervantes encontró
en Guanajuato al público que siempre quiso tener. Aquí sí había pájaros que lo querían escuchar, que querían estar con él. Es un placer participar en este acto, en el 29º Coloquio Cervantino Internacional, en una ciudad, patrimonio de la humanidad, capital cervantina de América, una ciudad histórica, universitaria, cervantina, minera, que se siente orgullosa de que siempre exista un espíritu cervantino en Guanajuato. Este coloquio nos brinda la oportunidad de escuchar a destacadas personas y diferentes temáticas. Podemos apreciar no solo la literatura, el arte, la historia, como es el caso de esta edición, sino también nos podemos congratular de seguir disfrutando todo lo que representa Cervantes para Guanajuato. Una tradición que afortunadamente ha abarcado a muchas generaciones, en el cual estamos involucradas demasiadas instituciones, y para el municipio de Guanajuato representa un gran orgullo este coloquio y el que todos ustedes estén en este sitio. A quienes no sean de esta ciudad, les deseamos un buen regreso a sus hogares. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Finalmente, escuchemos el mensaje que Adriana Camarena de Obeso dirigirá a nosotros en representación de Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador constitucional del estado de Guanajuato, quien nos hará el honor de declarar inaugurado este 29º Coloquio Cervantino Internacional. Muy buenos días a todos, Ana Sara, Onofre, Antonio, y a todos los que están aquí, que vienen a enriquecer este coloquio, a los participantes, a los medios de comunicación. En nombre del señor gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, quien por mi conducto les extiende un afectuoso saludo y les da la más cordial bienvenida a este encuentro de reflexión, creatividad, y les reconoce el valor de su conocimiento y trabajo académico, así como la generosidad de don Eulalio Ferrer. Ya son 29 ediciones del Coloquio Cervantino Internacional, una asamblea humanística que se ha instalado como parte del calendario y patrimonio cultural de Guanajuato. Cada año este evento nos abre una ventana a las ideas de reconocidos historiadores y críticos, académicos, y con ello una oportunidad para comprender mejor nuestra herencia cultural hispana. Es notorio que el coloquio ha trascendido su propósito literal para abarcar otros horizontes temáticos con la misma óptica profunda y plural con que ha analizado la obra de Miguel de Cervantes. En este caso, en ocasión de los 500 años de la llegada de la expedición de Hernán Cortés, nos propone como eje temático los relatos del encuentro México siglo XVI, con el que a lo largo de 3 jornadas conoceremos, reflexionaremos y dialogaremos en torno a los distintos testimonios que confluyen en la conquista de México. Justo en estos tiempos en que los reduccionismos y simplificaciones parecieran florecer a sus anchas, es cuando son más bienvenidos estos espacios de reflexión que nos ilustran el que tanto nuestra historia como nuestra realidad son tremendamente complejas. Pero la comunidad académica, para la comunidad académica, para los estudiantes y muy particularmente para los investigadores y escritores motivados que han abrazado estos temas, significa una oportunidad inigualable tener en Guanajuato a estas destacadas personalidades que convoca esta edición del coloquio. Estoy segura que sus ponencias serán altamente ilustradoras y enriquecedoras. Para el pueblo de Guanajuato es una riqueza inigualable. Asimismo, la 8ª Jornada Artística Cervantina ofrece, como ya se comentó, la presencia de los entremeses cervantinos que dan origen, como ya lo señalaba Antonio, a este amor a Cervantes que
En algunas ocasiones el imaginario guanajuatense ya lo ubica, ya le encontró un lugar de nacimiento, un lugar donde está enterrado, tanto él como el Quijote y los demás personajes. Es algo que se ha arraigado profundamente en la población. Y la presencia también de la Orquesta Silvestres Revueltas del Conservatorio a cargo de uno de los más destacados directores de nuestro país, Juan Trigos. No quisiera terminar mi intervención sin unir el homenaje rendido a don Eulario Ferrer el día de ayer en ocasión de su 10º aniversario luctuoso. Las palabras se quedan cortas para dimensionar el gran acervo artístico, la enorme lección de humanidad y el inmenso amor a Guanajuato que nos legó don Eulario Ferrer. Vaya hasta la eternidad nuestro saludo fraternal. Este coloquio es portador de una gran historia. En un principio como parte del Festival Internacional Cervantino, tomó su sendero propio y lo fortaleció. Reconozco y felicito por su perseverancia y dedicación al comité organizador conformado por la Fundación Cervantina de México, el Centro de Estudios Cervantinos, la Universidad de Guanajuato, el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través del Museo Iconográfico, y a todos los participantes que a lo largo de estos 29 años han enriquecido el conocimiento, así como a los participantes que han encontrado en este espacio un camino de reflexión. Así que para no alargar más esta intervención y dar paso a la ponencia inaugural del doctor Cristian Duverger, a nombre del gobernador del Estado de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, declaro a las 11 horas del 22 de mayo de 2019 inaugurado formalmente el 29º Coloquio Cervantino Internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a todos los miembros del Presidium por sus palabras. De este modo, pues no nos queda más que darles la bienvenida nuevamente y iniciar dentro de unos momentos los trabajos de esta primera jornada del Coloquio Cervantino Internacional, los relatos del encuentro, con la conferencia del doctor Cristian Duverger, titulada Los relatos cortesianos de la historia nacional mexicana, el hito de 1565. No se vayan. Gracias.